Primero tengo que presumir de que también tengo una camiseta de Macy's. Una diferente, de Estados Unidos, y gracias por la camiseta de Macy's. En segundo lugar, solo quiero responder a una pregunta que me hicieron ayer después de mi conferencia sobre desalojo. Alguien dijo, bueno, si invitas a alguien a tu avión y luego tienes 30 pies de altura y 30,000 pies de altura, no puedes decir simplemente vete. Por lo tanto, la mujer embarazada no puede simplemente decirle al feto, vete. Y mi punto era que esto es una desanalogía. Porque si invitas a alguien a un avión, el contrato implícito o la promesa implícita, esto lo devolverá a la tierra de manera segura o le dará un paracaídas o algo así. Sin embargo, con el coito, permítanme explicar cómo funciona esto. Dijimos que el feto es un ser humano, pero en el momento del coito, no hay ningún ser humano. El esperma está aquí, los bordes allí tardan un tiempo en llegar al óvulo. Luego hay un feto. Entonces, en el momento del coito, no hay invitación, por lo que es una desanalogía. Ok, hoy mi tema es Milton Friedman. Anoche estaba cenando y alguien dijo que en la mayoría de las librerías y en la mayoría de las universidades de Brasil y en todas partes de los Estados Unidos también, todos los libros son marxistas o keynesianos y de vez en cuando hay un poco de Milton Friedman y esto es cierto en todas partes. Milton Friedman es visto como el ejemplo de libre. Y hasta cierto punto es cierto. Sabes que dicen que donde hay humo hay fuego, debe haber algo de verdad y Milton Friedman es muy bueno en algunos temas. Por ejemplo, favorece deshacerse del alquiler. Control es muy bueno en el salario mínimo, no le gusta la ley del salario mínimo, es muy bueno en el comercio internacional, libertad de comercio, su libertad para elegir series, habla de que Hong Kong tiene una declaración unilateral de libre comercio con todos. Sin aranceles, sin cuotas en la licencia ocupacional, seguro que también es muy bueno, por lo que ningún tratamiento favorece la libre empresa en ciertas áreas, pero en otras áreas es. No es tan bueno. Diría que de las tres personas que han convertido a más personas al libertarismo, nuestra libre empresa que nadie, diría que dirigía Ron Paul y Milton 3D, así que tengo que dar crédito a Norman Friedman. Es conocido por emprender en muchas áreas importantes. Sin embargo, me resisto a la noción de que es el portavoz de la libre empresa o el materialismo porque él. Muchas otras áreas en las que no es tan bueno y en lo que me voy a enfocar hoy no es tanto. Ya he mencionado su favor a la libre empresa, pero ahora voy a mencionar donde viola la libre empresa, por lo que la primera es antimonopolio. Ayer les di mi broma antimonopolio, hoy solo mencionaré que él favorece el antimonopolio y el problema en el que confío es que normalmente, cuando se produce un comercio, tenemos derecho a deducir del hecho de que se produjo un comercio que ambas partes juegan. Así que compro el reloj por $20, podemos deducir que valoro el reloj más de $20 y la persona que me vendió el reloj lo valora menos, por lo que estas ganancias mutuas y el ex quieren un sentido ex post después generalmente ganan, pero no necesariamente lo que antimonopolio. Dice que no es donde ocurre el intercambio, hay un beneficio mutuo, dice que cuando no ocurre un intercambio, esto está mal. Por ejemplo, Djokovic es el mejor tenista ahora en el mundo y digamos que juega 22 torneos al año, él. Las personas antimonopolio dirían que nos dibujarían la curva de oferta y la curva de costos y dicen que debería jugar 30 torneos al año, por lo tanto, nos está engañando en 10 torneos al año y demostraron a través de su análisis econométrico, lo cual es una tontería que los 10 torneos adicionales. Podría jugar menos costoso para él y luego valor para nosotros y de dónde lo obtienen.
Ya sabes, la mayoría de los impuestos económicos convencionales en el primer capítulo hablan de los costos como el costo de oportunidad o la alternativa para el valor. Entonces, ¿cuál es el costo? De ustedes que asisten a esta conferencia, parte de eso podría ser dinero si tienen que pagar por la conferencia, parte de eso podría ser que más podrían haber estado haciendo si no estuvieran escuchando la conferencia y ni siquiera supiéramos qué era y ni siquiera estaban pensando en ello, así que lo mencioné, podría ser nadar o nadar, comer o dormir o trabajar en un trabajo, quién sabe. Más adelante en el quinto capítulo, tienen estas curvas de costos y lo que hacen es darle a Djokovic o IBM una curva de costos que es arbitraria y caprichosa y dicen en base a esto. Curva de costos y en base a Adam y Kerr, una broma debería estar jugando 10 torneos más al año o IBM debería producir más computadoras y la forma en que fabrican esto no es compatible y Friedman. Y Friedman meterá a la gente en la cárcel por no producir lo suficiente y lo que estoy diciendo es que cuando produces, podemos hacer cosas de esa cosa mutua, pero cuando no produces, podemos hacer eso, podemos deducir cualquier cosa de eso, ¿verdad? Ahora nadie hizo una bicicleta. No si estás en el negocio de hacer bicicletas y no puedo decir nada sobre la base de eso. No puedo decir que deberías estar haciendo bicicletas, pero eso es en lo que puedo confiar en nosotros y no sin embargo, él es un poco mejor que los izquierdistas porque la izquierda era divertido decir si tienes una gran cuota de mercado tener antimonopolio y la libertad dice bueno, el antimonopolio cuesta dinero y la única vez que debes perseguir el antimonopolio como si la pérdida de peso muerto la pérdida de no producir lo suficiente es mayor que los costos, así que esto es un poco de... El segundo es el impuesto negativo sobre la renta. Un impuesto positivo sobre la renta significa que ganas $30,000 pagas $10,000. Eso es un impuesto del 30% impuestos negativos sobre la renta si ganas menos. Digamos que todos deberían ganar 10,000 y usted solo no gana nada bueno. Los impuestos negativos sobre la renta ahorran el 30% de 10,000. El gobierno le da dinero, por lo que es como un programa de bienestar solo que ahora usted tendría derecho a esto basado en los impuestos y la libertad y los favores tomar dinero de los ricos y dárselo a los pobres. ¿Cómo es esta libre empresa? Es difícil ver. Otro tema es que una vez escribí un artículo sobre Isaac Roato. Servidumbre y camino a la servidumbre tiene cosas buenas, pero yo voy a la escuela o se compromete con el socialismo por todas partes, así que escribí un ensayo criticándolo, lo cual fue un poco incómodo porque Hayek era muy agradable. Con mi primer libro Defendiendo lo indefendible, escribió un prólogo para compararme con el de Mises y yo tenía, ya sabes, 25 años. Entonces no es que merezca la comparación conmigo, dice incluso ahora, pero fue muy agradable y estaba mordiendo la mano que me alimenta. Pero creo que si fueras un buen profesor, quieres que tus estudiantes te critiquen y lleguen a la verdad. ¿De qué otra manera llegamos a la verdad a menos que podamos criticarnos unos a otros? De todos modos, escribí este artículo en Hola Akai. Milton Friedman escribió un ensayo diciendo que Bloch está todo mal y tuvimos un ida y vuelta tal vez 4 o 5 veces y yo estaba tratando de convencer a Milton Friedman de la libre empresa de aceptación. No tuve éxito, tal vez un poco. Quien ahora está bien él. La siguiente es la retención de impuestos. La retención de impuestos significa que si no hay retención, al final del año debe pagar dinero, por lo que si gana 30.000 al año y tiene que pagar 10,000, digamos que la tasa impositiva es un tercio, 33%, tienes que pagar 10,000 de una vez y si tienes que pagar $10,000. Una vez que empiezas a decir, wow, ¿qué recibo por estos 10,000? ¿Dónde está? Y la gente es reacia a pagar tanto dinero. Así que el esquema fue, saquemos un poco de dinero cada semana para que sea relativamente. No te das cuenta de la cantidad de impuestos que pagas y luego, al final del año, a veces el gobierno te devuelve el dinero porque pagó demasiados impuestos y la gente dice que los impuestos no son tan malos. Mira, el gobierno nos está devolviendo el dinero, así que esto no es una empresa libre que ayude a las personas a... El gobierno se vuelve más eficiente para grabarnos. Mira, algo es malo.
No queremos ser más eficientes. Queríamos ser menos eficientes y los impuestos son malos. Así que aquí la libertad lo está haciendo más eficiente. Hablando de lo cual, el siguiente en mi lista, tengo una lista de IVA. 15 cosas. El siguiente es el ejército violento de las PM. Deshacerse del reclutamiento militar. Ahora podrías pensar que esto es algo bueno. Es un libertario porque el reclutamiento es coercitivo y el reclutamiento es obligatorio y tienes que ir a luchar contra los enemigos durante la guerra de Vietnam. Mahmoud Ali, el boxeador, dijo que ningún vietnamita me llamó la palabra N. ¿Sabes lo que la palabra N es? Un insulto a los negros. Gracias. No sé qué. La palabra es, y, por lo tanto, Muhammad Ali no quería ir a luchar contra los vietnamitas, y, como libertario, creo que si tenemos gobiernos, y no deberíamos, pero si los tenemos, no deberían ir a atacar otros lugares y crear guerras, es simplemente imperial. Imperialismo, de todos modos, Milton Friedman quiere poner fin al reclutamiento y tener un ejército voluntario, lo que suena bien, pero la razón por la que quiere hacerlo es para hacer que lo sea. Está atacando a otros países que no han atacado primero a los Estados Unidos. Esto no es bueno y otros hombres libres están desfavoreciendo deshacerse del reclutamiento para hacer que los Estados Unidos sean imperialistas conmigo. Más eficiente, así que como digo, si algo está mal, no queremos hacerlo más eficiente. No es que quisiéramos, en todo caso, reciben menos atención. Así que ese es otro problema que tengo con Milton Friedman. Punto de vista libertario. Lo siguiente que no he montado socialismo. Una vez llamé a Milton Friedman. A un socialista no le gustó esto porque estaba a favor de las carreteras del gobierno, y hablé de las carreteras del gobierno el otro día ayer. Creo que lo fue y Friedman está a favor de las carreteras del gobierno y creo que no deberíamos tener gobierno. Así que este es otro caso en el que no está en tratamiento. No es realmente para la libre empresa. El siguiente es el dinero. ¿Por qué tenemos dinero? La razón por la que tenemos dinero y la razón por la que la frontera no es buena es por una cosa. Llamada la doble coincidencia de deseos, así que supongamos que tengo un pollo y quiero recoger las probabilidades de encontrar a alguien que tenga un pepinillo una vez que un pollo sea muy bajo. Coincidencia para encontrar a alguien así, así que en lugar de buscar a alguien que tenga un pepinillo en 12 pollo, reviso mi pollo, cambié a este hombre aquí por tanto tiempo porque todos quieren todo, o café o té o algo que todos quieran, y luego llevo el alma al café o al equipo, voy por un pepinillo tan diverso. Las cosas pueden mediar en el comercio, puede superar la doble coincidencia de deseos. Sal, azúcar, café. Los plátanos no serían buenos porque los plátanos se echan a perder después de unos días. Los diamantes no son buen dinero porque cuando los rompes para hacer un cambio. Pierde valor. Los bonsáis pequeños no valen lo que un gran don en esto, donde la demanda no es buena. El dinero se necesita tanto cemento para hacer negocios, es difícil llevarlo a todas partes, por lo que hubo una competencia, esa que artículo se convertiría en la intermediación del comercio. A saber, el dinero, eso es lo que es el dinero para facilitar el comercio, por lo general, el oro, porque el oro es valioso, puede dividir el oro, es difícil falsificar el oro, la gente puede distinguir el oro real del que no es oro, así que cuando las personas eran libres de elegir, eligió la meta, a veces la plata. Ahora Milton Friedman tiene esta escuela de televisores libre de elegir, una muy buena serie. La gente debería verla, pero cuando la gente era libre de elegir, eligieron la muñeca y la libertad y el apoyo. Les dijeron que apoya el dinero fiduciario, el dinero del gobierno. Ahora bien, porque el gobierno quiere producir dinero, porque el gobierno quiere estar a cargo del dinero. Esto es una broma. Había un tipo llamado Willie Sutton, era un ladrón de bancos. Willie Sutton una vez se le preguntó por qué roban bancos, dijo.
Ahí es donde está el dinero porque el gobierno quiere tener moneda fiduciaria o dinero del gobierno. Ahí es donde está el dinero porque solo hay tres formas para que el gobierno obtenga dinero. Una es grabar y el problema con grabar desde él. El punto de vista del gobierno es que todos saben que lo está haciendo. No pueden culpar a la empresa privada, no pueden culpar a la codicia empresarial. El segundo es pedir prestado y todos conocen el endeudamiento y quien está expulsando a otras personas que quieren pedir prestado y también aumenta él. La tercera forma es imprimir dinero, pero si hay un patrón oro, el gobierno no puede imprimir dinero, el gobierno no puede crear dinero, por eso quieren tener la moneda del gobierno de él. El sistema de la Reserva Federal. El sistema de la Reserva Federal es la Oficina Central de Planificación para el Dinero, pero no necesitamos una oficina central de planificación para la agricultura como la que tenían en la Unión Soviética y nosotros. Los libertarios favorecemos la libre empresa allí durante el tiempo que Paul dice que deberíamos terminar con la Reserva Federal y lo que no es la opinión de Friedman sobre la Reserva Federal. Mantén la Reserva Federal. Ahora es cierto que no quiere que la Reserva Federal sea muy creativa, quiere limitar la Reserva Federal a engrasar la oferta monetaria en un 2 o 3% porque tiene este fetiche. Es un pervertido que tiene este fetiche de que los precios deberían ser los mismos y dado que la productividad está aumentando en un 23% al año, si la oferta monetaria aumenta en un 2 o 3% al año, los precios estarán nivelados, pero ¿por qué no deberían bajar los precios? Lo que está mal con eso, cuando salió la televisión por primera vez costaron mucho dinero y luego, a medida que los producían, los precios bajaron. Cuando salieron las computadoras por primera vez, una computadora era tan grande como todo este edificio aquí y costaba millones de dólares y ahora las computadoras de este gran tamaño y cuestan mucho menos, así que lo que está mal con eso, no hay nada de malo en eso. En lo que respecta a los economistas austriacos libertarios, permítanme mencionar un poco sobre Austin Economics. Mi artículo de esta noche será sobre economía austriaca y economía austriaca no tiene nada que ver con la economía del país Austria, es solo que las personas que primero pensaron en esta escuela de pensamiento ir a ola de bomba Burke hizo una llamada vino de Austria, pero la opinión austriaca es que cuando la Reserva Federal crea dinero, baja la tasa de interés y cuando baja la tasa de interés también asigna recursos y tendré más que decir sobre eso esta noche cuando hable de mi austriaco y si tengo tiempo entraré en eso, pero quiero mencionar que el siguiente es flex tipos de cambio flexibles, por ejemplo, el ferrocarril brasileño y el euro. Quiere tener intercambiadores flexibles intercambiadores y los austriacos o los libertarios quieren tener tipos de cambio fijos entre el ferrocarril y el dólar y las libertades del último control de precios y estaban en contra. Control de precios y la respuesta que viene de mi lado es que hay un tipo de cambio fijo entre $1 y medio o entre un níquel y una moneda de 10 centavos y la razón de esto es que la realología, una cierta cantidad de oro y el dólar debería ser otra cantidad de carbón y si es lo mismo, el dólar tiene el doble de oro que la realidad, por supuesto, no tiene un tipo de cambio flexible entre el níquel y la moneda de 10 centavos, tratará la lluvia y el dólar porque son solo diferentes cantidades de oro, así que aquí la libertad suena como la libre empresa ERIMI suena como un control de precios, pero la realidad es que es muy diferente. Friedman dice que todos somos bastones ahora y creo que tiene razón, use un bastón ya que Milton Friedman says we're all Keynesians now. And I think he's correct. He is a Keynesian. Es un monetarista. Vea la diferencia entre los austriacos y la corriente principal es que la corriente principal piensa que la economía es como un automóvil y se supone que el automóvil debe permanecer en la carretera, pero piensan que el automóvil es muy inestable, a veces va la zanja de la inflación y a veces entra en la zanja del desempleo y el gobierno tiene que dirigir el automóvil y cuando la economía
La economía del automóvil entra en inflación, eso significa que los automóviles van demasiado rápido, tienes que poner los frenos y cuando la economía va. La única diferencia entre los bastones keynesianos y Friedman a los que llegué es que uno cree en la política fiscal grabar y gastar como la forma de poner el freno o pisar el acelerador y el desempleo al otro lado de la carretera, en la zanja, tienes que pisar el acelerador. La única diferencia entre los bastones keynesianos y Friedman. Friedman cree que la política monetaria es la forma de poner el acelerador o los frenos. Gracias por leer y entristecido. Y Paul Samuelson citó a Friedman como el dicho es que cuando se trata del análisis de políticas públicas, hay un gran abismo, una gran diferencia entre nosotros y Mackenzie, pero cuando se trata de las herramientas de análisis, todos somos habitantes de Kansas ahora, lo que es más importante, el público. Implicaciones políticas. Todas las herramientas de análisis. Creo que las herramientas de análisis que causaron la política pública provienen de las herramientas de análisis, es decir, cómo se ve la economía, por lo que ninguna libertad es keynesiana y lo que estoy tratando de hacer es digamos que a pesar de que Milton Friedman favorece la libre empresa de alguna manera, otras formas en que sus credenciales como empresario de la libre empresa son más limitadas. La siguiente es vales educativos. Friedman embellice muy fuertemente en dos cosas, una es la Fed y la otra es los sofás educativos y los vales educativos significan que deberíamos tener competencia entre las escuelas públicas. No sé cómo es en Brasil, pero en los Estados Unidos tienes que ir a la escuela pública local y si vives aquí, vas a esta escuela, vas a esa escuela para que la gente se mude para llegar a una escuela mejor, lo cual es difícil y Friedman dice que demos a todo lo que es un permiso para ir a la escuela por un segundo con el dinero y luego podemos tener competencia entre escuelas públicas, escuelas mejores, pero el libertario no quiere mejorar las escuelas públicas. Déjame girar. Quiere deshacerse de las escuelas públicas y hacer que las escuelas privadas parezcan que el gobierno estaba a cargo de los restaurantes todo el tiempo. Los restaurantes eran del gobierno y eran bastante ruidosos, como esperaríamos que fueran los restaurantes del gobierno porque ahora no hay competencia. La respuesta libertaria sería privatizar todos los restaurantes que son restaurantes privados. Dale este restaurante para que lo extrañe. Y eso es todo. Mientras que Friedman el esquema sería menos dejar los restaurantes públicos y ahora hagamos que la gente tenga competencia entre los restaurantes públicos. Esto es tal vez un paso en la dirección correcta, tal vez no, es muy. Es complicado ver si es un paso en la dirección correcta. Por un lado, las escuelas públicas mejorarán, pero por otro lado, las escuelas privadas empeorarán porque ahora la gente puede ir a las escuelas privadas con sus vales y las escuelas privadas tienen que aceptarlos, por lo que es una carrera de caballos para ganar dinero. Ver si esto es realmente beneficioso para la libertad o regalar la libertad es muy complicado. Donde está el punto de vista del libre mercado sería privatizado todas las escuelas deberían ser como restaurantes o relojes de pulsera o camisetas. ¿Quieres tener una escuela? Establecer una escuela. Necesitas una escuela. Ir a pagar la escuela. Eso es todo. De alguna manera la educación es diferente. Bueno, este no es exactamente el punto de vista de la libre empresa. La próxima. Uno es Ronald Coase. Cualquiera aquí. Una costa final. Coase 2 también ganó un premio Nobel. No es tan famoso como Milton Friedman fuera de la economía, pero dentro de la economía. Es quizás aún más conocido, aunque es difícil de saber, pero es muy conocido en la disciplina económica para convertirse en profesor y obtener un ascenso. Debe publicar en revistas arbitradas, pero más que publicar arbitradas. Revistas. Tienes que ser citado por otras personas en otras revistas arbitradas y otros libros, por lo que un índice de citas es muy importante. Ronald Coase, su artículo no le gustaron tantos artículos, solo unos 7 u 8 artículos, pero él
Uno sobre costos sociales es el artículo más citado de cualquier artículo en economía, por lo que Ron Coast es muy famoso dentro de la economía y está muy bien logrado porque a todos les gusta esto. Así que permítanme hablar solo por unos minutos sobre Ronald Coase y la libertad ahora. Así que estoy atacando a Milton Friedman por apoyar a Ronald. Va por ahí, tiene que usar uno. Tenemos 0 costos de transacción. ¿Cuáles son los costos de transacción? No el costo de hacer esta alegría, pagar por el trabajo, pagar. Pero el costo de llevarlo al consumidor, hacer un contrato, encontrar un consumidor, cosas así, ese es el costo de las transacciones y Ronco dice que el sindicato es 0 costos de transacción mundo, no importa lo que diga el juez en el caso de la disputa. Ok, Sony, tengo otra disputa de nuevo. Que le diste, vas a tener una disputa con Gabriel en cuanto a quién es el dueño de estos zapatos. El juego ahora tiene los zapatos en el pie, pero la calma ahora afirma que esos son mis zapatos y lo que Ronco dice que en esta era del mundo es. No importa a quién el juez le otorgue los zapatos, muy poco, vaya a la persona que lo valora. Así que digamos que Gabriel está abajo, él tiene los zapatos a $100 y yo valoro los zapatos a $10. Así que si el juez los otorga, sea. Los zapatos, me quedaré con los zapatos, no si Gabriel pagará $50 por los zapatos porque solo valoro 10 y aceptaré 50 por los zapatos que valoro 10, obtendré una ganancia de 40 y él valora los zapatos en 150. Así que él se asegurará de que entiendas que si el juez o era él para mí, él conseguirá los zapatos de todos modos. Ahora supongamos que las drogas también otorgan los zapatos. ¿Podré sobornarlo para que se los quite? No, solo valoro 10, él valora. A 100 no le voy a ofrecer 110, 110 me vendería, pero solo lo valoro 10, así que de nuevo se quedará con los zapatos, eso es 20. Los costos de transacción, ahora tomemos el mundo real donde tienes un muy. Costos de transacción muy altos. Piense en términos de 10,000 contaminadores del aire y millones de víctimas de la contaminación, y para ello sería imposible llegar a un acuerdo, por lo que ahora la pregunta es si tenemos altos costos de transacción, ¿quién debería ser? Tengo el derecho en caso de que el contaminador o el contaminador 2 tenga el derecho de contaminar el aire contaminado o el contaminado para detener la contaminación o el juego que tendrá los zapatos soy yo para tener los zapatos que iría. Dice que está en el mundo de los altos costos de transacción si hay una disputa entre Joy. Le da los zapatos a Weber, quien lo valora más y sabemos que dio sus valores y value 100 valor agregado 10 para que le dieran problemas, a saber, ¿cuál es él? El juez le está pidiendo que mire hacia el futuro y quien haga el mayor uso de los zapatos debería obtenerlo porque la idea de Coase y Friedman es maximizar el PIB, maximizar bueno, ¿dónde está él? El punto de vista libertario lo vería de manera muy diferente. El libertario no miraría hacia el futuro y diría quién puede hacer el mejor uso de los zapatos, sino lo que el libertario con usted es mirar hacia el pasado y preguntar quién tiene una factura de venta para las salas de exposición ahora estos zapatos y zapatos. Gabriel tiene una foto de hace un año, hace 10 años, 10 años, tiene una factura de venta o sus padres le dieron los zapatos o algo y ahora el juez preguntó bien cuál es mi reclamo para. Ser problemas y problemas, a saber, lo que esto está haciendo es violar la justicia por valor más. Supongamos que valoro los zapatos más que él, el juez le dará They're going to give me the shoes if I can prove I value it more. Let's suppose I value the shoes more than him. The judge will give me sus zapatos, lo cual es una violación de los derechos de propiedad y los derechos de propiedad o la base de la economía. Mira, supongamos que tienes aquí un caso de la costa. Supongamos que tienes las vacas que van al maíz, en caso de que la cerca sea construida por. El precio de la carne y el maíz, pero el precio de la carne y el maíz sigue fluctuando todos los días, es diferente, por lo que en el sofá,
el ganadero tiene que pagar por la cerca, Al día siguiente, el campo de maíz tiene que pagar por la cerca, es decir, no hay derechos de propiedad incautados bajo el comunismo, eran derechos de propiedad, el arbusto YZ10 bueno, el proletariado era bueno, no es una buena teoría de los derechos de propiedad, Los derechos de propiedad y Friedman apoya la libertad de rechazar los derechos de propiedad, es rechazar las opiniones de la libre empresa. La libre empresa se basa en los derechos de propiedad. Free enterprise is based on property rights. Uno último, efectos vecinales, externalidades, favorece subsidios para la educación. 11 Tomemos la educación. Vea porque la gente quiere educación y... Let's take education. You see, why do people want education? Friedman dice, bueno, hay razones privadas y luego las razones privadas son que obtienes un mejor trabajo, disfrutarás aprendiendo, necesitarás un mejor cónyuge, necesitarás mejores amigos. Estas son razones privadas para la educación. Y en base a esto, tienes una cierta curva de demanda y una cierta curva de oferta y tendrás una cierta cantidad de educación. Pero Milton Friedman dice que los beneficios externos para los viajeros libres, es decir, si estamos mejor educados, votar de manera más racional o será menos probable que seamos criminales. Pero no tenemos en cuenta esos beneficios. Por lo tanto, no tenemos suficiente educación y para tener más. Asignación racional de recursos, deberíamos darnos educación. Este no es el punto de vista de Friedman y mi punto de vista. El punto de vista libertario es que esto es solo porque lo que estás haciendo es quitarle dinero a las personas que tienen. No hay niños en la escuela y le está dando el dinero a las familias con nuestros hijos en la escuela y en esto es un sentimiento de robo absoluto. Entonces nada, no son solo las multas y yo diría que incluso si fuera cierto, incluso si fueran estos beneficios indirectos o viajeros libres, como lo llaman en economía, todavía no está justificado obligar a las personas a tomar dinero de algunas personas para dar dinero a otras personas. Ahora tomemos el caso del salario mínimo y el control de alquileres, donde estos. La más popular en los Estados Unidos, la más popular en la República Popular, de una oferta con ella muchas universidades en la República Popular. Estoy bromeando sobre eso. Cambridge, Massachusetts, con muchas universidades. En San Francisco y Los Ángeles, con muchas universidades, a saber, citación de estudiantes, señorita educada, van a la escuela y aprendieron marxismo, donde aprenden feminismo, lo que aprendieron que los estudios queer eran estudios negros o... El resentimiento estudia con sociología, que es lo mismo para la historia, su economía política. La economía es probablemente mejor que cualquiera de estas otras cosas, es decir, de acuerdo con la lógica de Milton Friedman, lo que es la educación es. No es una externalidad positiva, sino una externalidad negativa, por lo que, de acuerdo con la lógica de los libertos, deberíamos grabar la educación, no subsidiar. Estoy tratando de hacer una reductio ad absurdum, estoy usando la lógica de la libertad. Exactamente lo contrario de lo que dice, así que no solo es inmoral o antilibertario lo que dice, sino que ni siquiera es buena economía. Ok, he agotado mi lista de cosas negativas sobre Milton Friedman. Permítanme resumir de nuevo. Tienes 10 minutos más o menos y tal vez podamos tener una discusión sobre lo que quieras, sobre la libertad o sobre cualquier cosa que dije ayer o cualquier cosa en la economía austriaca. Aprende el libertarismo si quieres. Lo que estoy diciendo es que sí, Friedman hizo una contribución positiva en ciertas áreas microeconómicas. Salario mínimo gratis. Licencia ocupacional en la que era muy bueno. Los médicos no tienen que tener licencias. Deberíamos tener un mercado allí. Es un poco esquizofrénico en ciertas áreas. Es muy bueno en otras áreas. Así que creo que sería un... Evaluación precisa de las contribuciones de Milton Friedman. Economía hasta que la amargura y el agradecimiento se reunieron y obtuvieron un segundo lugar en el tercero. El punto que... Hilio.
Milton were here, he would say to you the following, something along the lines of, Walter, not only are you completely distorting everything I'm saying, but you're a bunch of crazy Austrians gathered together in Brazil, are there studying ideas, etc. I'm involved with public policy. And then here I'm trying to come up with the second best solution as compared to the third, to the fourth, and the fifth. Me gustas también que es un muy buen Morgan Freeman defensivo que estoy siendo teórico y tal vez en teoría estoy bien, pero en la realidad práctica esto no es. Okay, that's a very good defense of Milton Friedman, that I'm being theoretical and maybe in theory I'm okay, but in practical reality, this is nuts. Esto es una this is locura crazy. y la libertad And estaba Friedman was preocupada por la concerned with realidad political política en reality. este debate por delante con Friedman sobre el secuestro. Su última carta fue encerrarte en extremista y dije, mira, tu hijo David es un extremista, favorece a los anarquistas y se llama. Your son David is an extremist too. He favors Capitalismo no respondió a eso en primer lugar, incluso si lo que dice Leo es cierto, y solo es parcialmente cierto. Incluso si es cierto, mi interés no es la política pública de verdad y justicia, así que demándame, no estoy tan interesado en ti, ¿sabes? Tengamos impuestos más bajos pero un salario mínimo más alto o un salario mínimo más bajo en impuestos más altos. Ron Paul era conocido como DR. Sepa que cada vez que había un proyecto de ley y un proyecto de ley con un proyecto de ley legislativo tendría 15 cosas si hubiera una cosa mal, diría. No quería comprometerse y negociar si era algo malo, estaba en contra. Así que estoy de acuerdo con Ron Paul. En segundo lugar, la razón por la que esto no es cierto es porque en el salario mínimo la realidad del salario mínimo ahora harán. Paul es una vez en la escuela, deberíamos aumentar el salario mínimo. Dijo que no aumentemos el salario mínimo. Permítanme hablar de ellos en muy poco salario mínimo. Todos piensan que aumenta el salario mínimo. Aumente los salarios, sepa que aumenta el salario mínimo. Y los salarios mínimos no son como un piso en los salarios que están aumentando, sino que es una barrera sobre la cual tenemos que saltar para conseguir un trabajo en primer lugar. Cuanto más alto es, más difícil es conseguir un trabajo. Por lo que la conveniencia política, la realidad política es Rand Paul, no aumentemos el salario mínimo, y luego la rampa siempre dice bueno, deberíamos deshacernos de él. Dijo bueno, no estamos discutiendo, pero la realidad es que deberíamos deshacernos de él, deshacernos de un empleado y también encarcelar a los responsables de ello, pero la realidad es que deberíamos deshacernos de él. Ese es un tema completamente diferente, pero deberíamos deshacernos de él ahora. No hay libertad y somos realmente prácticos. Diría que nos deshagamos de él, es decir, que era magnífico todo el salario mínimo en el control de alquileres en el libre comercio. Diría que nos deshagamos de todos los tiempos. Esa no es la realidad política. Así que, Friedman puede usar como excusa para todas estas cosas que he enumerado quiere ser realista y político, pero, ¿qué tal estas otras cosas que somos buenas con usted? No se compromete allí, por lo que esta podría ser la explicación que sería mi. La respuesta a él no es un asesinato en masa, son las libertades personales y creo que la política exterior. Okay. So yesterday, a former economist known as Rodrigo Constantino said that Ron Paul was foolish and naive because he has stated that Bernie Sanders was more libertarian than, for instance, Ted Cruz. So would you have a take on that? Just for fun. Well, from libertarian point of view, there are three areas that we concern ourselves with. One is economics. One is personal liberties, like prostitution, legalizing drugs, and the third is foreign policy. And I believe foreign policy is the most important, because foreign policy is Es como like el the perro y dog, la economía es and como la cola que economics is dejan like el the perro tail, menea para contar la and historia. the Aquí dog es wags donde el the perro, tail, la the política tail doesn't exterior wag es the muy dog. importante y Burnout es Foreign bastante policy is bueno en very política important. exterior, And ya que Bernie Donald Trump Sanders es como pretty Taft. good on foreign policy, as is Donald Trump. Donald Trump is sort of like Taft. Donald Trump lo mismo. Donald Estados Trump is Unidos saying, well, advertencia the a US Irak went e Irak into, arruinado. Iraq Estados and ruined Unidos entró en Iraq. Libia, US ahora went into miren Libya, Libia. and now look No at deberíamos Libya. We entrar shouldn't allí, go in there. We no shouldn't have deberíamos all these tener wars. todas estas guerras como Like Robert Robert Town. Taft. Así que Bernie So Sanders Bernie no es tan malo en Sanders política is not exterior, so es bad horrible en on economía, foreign policy. horrible en He's horrible política on interior, economics, pero no tan malo en política horrible exterior. on domestic policy, but not so bad Lo on mismo foreign con Donald policy. Trump.
Así que si Ron Paul dijo que Bernie Sanders es mejor que Cruz, ahora Cruz, mira, saboreé a Barack Obama sobre McCain en 2008, pensé que McCain iba a usar una bomba nuclear contra la gente, lo que sería. Es muy difícil donde está Barack Obama no vio las noticias rápidas como belicistas como lo fueron como Barack Obama y creo que es cierto que Barack Obama es un guerrero reacio y como libertario creo que todo. Barack Obama is sort of a reluctant warrior. And as a libertarian, I think that El gobierno es tan malo, pero si tenemos gobiernos y los tenemos, tengo que reconocer que deberían mantenerse en su propia área. No deberían ir a pelear con otros porque entonces creas estragos y matas a millones de personas y a la economía. Se vuelve más centralizado Reserva Federal los juegos del Banco Central, así que apoyaría a Ron Paul en esto sí, ciencia oral. So I would support Ron Paul on this. Yes, sir. Professor, besides the moral argument, the theft argument. Lo que es importante, olvidemos este momento que es económicamente si él dijo que debería asumirlo usted como. That is economically efficient to take money from rich people to help people that don't have anything to eat. Más 1834 educación y servicio, pero la pregunta es olvidémonos de las cuestiones morales por el momento, aunque las cuestiones morales son importantes, pero solo desde un punto de vista económico. Habrá más bienestar económico si puedo poner palabras en tu boca si tomamos dinero de Bill Gates, que es muy rico, y se lo damos a Gabriel, que es muy cercano. Mira estos dos últimos zapatos, es muy pobre y el argumento es que tenemos tal cosa llamada utilidad marginal decreciente del dinero, que es la utilidad marginal decreciente del dinero. Significa que los primeros $1000 son muy importantes para ti porque es la diferencia entre la vida y la muerte, y los últimos $1000 que tiene Bill Gates son muy importantes para él. Le quitamos dinero a Bill Gates, solo 1000 se lo damos al pobre Gabriel. El bienestar de Gabriel, el bienestar aumentará notablemente y el bienestar de Bill Gates disminuirá un poco. Por lo tanto, hay una ganancia. Este sería el arco de. El problema con esto es doble. En primer lugar, habla de utilidad, no ordinariamente, pero en realidad, ¿qué quiero decir con esta utilidad ordinal? Es que me gusta más el helado de vainilla que el chocolate. Helado fino me gusta el reloj de pulsera más que la camisa, me gustan sus zapatos más que mis zapatos. En esta es una esquina. La utilidad es que saco las reglas de tenencia de este reloj y los niños de 5 años de esta camisa y por lo tanto, me gusta esto. Crisis casi nada en contra de los números, quiero decir que todos son números legítimos. Millas por hora, alturas encontradas, emigrar, temperatura, velocidad, velocidad también es los números son. Fahrenheit, centigrade temperature, speed, velocity, all sorts of numbers are reasonable. No siempre honras, no hay una medida de felicidad. Puedes decir que esto es enredos en esto, es niños de 5 años, y, por lo tanto, esto es el doble. La segunda era no es solo estoy haciendo fideos, sino que estás haciendo comparaciones interpersonales hasta que se pone aún peor decir que me gusta esto. A los 10 y te gusta 5, por lo tanto, me gusta esto el doble de lo que sabes. Te haces comparaciones interpersonales entre Bill Gates y Gabriel, así que es delicioso en esto. Este tercer problema con este. La idea es que tal vez Gabriel es una bomba, me parece bastante gracioso, y lo que va a hacer con este dinero se emborrachará con Bill Gates, puede inventar una nueva computadora con esos 1000 adicionales, así que tal vez sería mejor si Bill. Me quedo con este dinero ahora olvidando la moralidad, pero solo la economía, y luego, si le quitas dinero al rico Peter y se lo das al pobre Paul, reduces los incentivos de ambos, lo que Peter dice, ¿por qué debería? Los ingresos ganados se los van a quitar y los juegos de computadora, y David dice porque debería trabajar duro y obtener dinero, entonces me darán dinero. Así que hay muchas razones económicas por las que no deberíamos hacer esto, además de las razones éticas. Sí, señor.
La pregunta es por qué la amargura es incompatible con los conservadores. La gente piensa que esta es una rama del conservadurismo. La forma en que lo veo es como un triángulo. Creo que un triángulo equilátero. Cada lado es igual en los grados de 60 grados, es decir, tienes liberalismo, conservadurismo y la amargura. Los tres son muy diferentes. Conservadores un poco mejor en economía y somos bros liberales. Un poco mejor en libertades personales como legalizar las drogas, legalizar el sexo, de los juegos de azar, y ambos son horribles en política exterior. Los libertarios son únicos, somos diferentes de los dos, así que diría que él. El espectro de izquierda a derecha no es preciso, más bien deberíamos tener un espectro de norte a sur, o lo que es ese gráfico de Diamond Nolan sería una mejor manera. El problema es que no hay extranjeros. Y ahora son 45 minutos y este asesino en serie me va a asesinar si no me callo, así que me callaré.